Hola, buenas tardes. Mi nombre es Annalise Zaragoza Valtierra, soy del estado de San Luis Potosí y bueno, esta es mi investigación, la cual se hizo a lo largo de mi estadía en la Universidad IEXPRO en el doctorado en educación. ¿Sí? Y el tema es el siguiente: el docente normalista y la educación emocional, un impacto en el aprendizaje en los alumnos del último año. Esta investigación surge de la inquietud de ver qué sucedía y por qué hablar de la inteligencia emocional en el docente, ¿sí? Porque todo el mundo habla que del alumno y todo este rollo y que hay que trabajar con el alumno y hay que ver qué onda con el alumno, pero nadie voltea a ver qué es lo que sucede realmente con el docente, ¿no? Quién es el ejemplo y que de alguna manera es la parte guía, ¿no? Y entonces, bueno, nos damos cuenta que el docente en esta parte y en esta cuestión de que lo importante es enseñar y todo eso, se olvida un poquito de lo que está pasando, de lo que está sucediendo. Y entonces es muy poco probable que, bueno, que se pueda involucrar en lo que le suceda al alumno y menos en los últimos semestres, en el último año, ¿no? Donde se supone que el alumno ya es una persona autónoma, que ya se conduce como él cree que es necesario en las escuelas. Entonces, bueno, es importante aquí tomar esta situación y tomar en cuenta la enseñanza y tomar en cuenta el aprendizaje y también verlo de manera integral, ¿no? Porque de igual forma se consideran y tienes mucho que ver esta cuestión de los valores y también de alguna manera impulsar un ambiente que sea inclusivo, que sea pacífico, que sea armónico y todo esto para que nosotros podamos tener una forma de vida un poco más saludable de la que tenemos ahora y un ambiente pacífico y armónico. Y bueno, aunado a que esta situación que estamos viviendo en este momento por lo del COVID nos ha puesto un poquito más vulnerables, ¿no? En lo que nosotros queremos hacer, en lo que nosotros queremos pasar y en lo que hemos estado viendo y trabajando con nuestros y nuestras alumnas. Entonces, bueno, para que nosotros podamos hablar de que existe una inteligencia emocional como tal, debe existir una educación emocional, ¿sí? ¿Y cómo vamos a definir o cómo vamos a entender que esta inteligencia emocional existe? Bueno, pues nosotros tenemos que desarrollar sistemáticamente la socialización, tenemos que ver qué es lo que sucede con la empatía, qué tanto nosotros nos autoconocemos, qué tanto nos autocontrolamos y qué tanto tenemos esa interrelación con las demás personas y cómo es que nos comunicamos con ellas, ¿sí? Es complicado, y más en este proceso de enseñanza, aprendizaje, donde vamos, venimos y donde al final del día, nosotros tenemos la necesidad de ver qué es lo que está sucediendo con el alumno, de ver qué pasa con el alumno de la escuela de prácticas, de ver qué pasa también con el alumno de nuestro alumno, ¿sí? Pero si se fijan, todo esto está enfocado hacia nosotros, hacia ver nosotros como docentes qué es lo que nosotros necesitamos, qué tan empáticas somos con nuestros alumnos, cuánto nosotros nos conocemos, cuánto nosotros nos controlamos ante cierta situación, cómo nosotros podemos llevar esa buena relación con nuestros alumnos o cómo en definitiva el alumno no tiene confianza para con nosotros y qué es lo que nosotros estamos comunicando. No solamente en la parte en la que nosotros podemos decir, hacer, todo eso, ¿no? Sino qué tan efectiva va a ser lo que yo le estoy diciendo y le estoy comunicando a mi alumno. Es por eso que el objetivo de esta investigación es explicar la autorregulación emocional de los docentes de la escuela normal y cómo a través de este desarrollo de las habilidades socioemocionales y cómo su impacto en los aprendizajes de los alumnos del séptimo y octavo semestre van a mejorar su práctica educativa. ¿Cuál es la idea de esto? La idea de esto es que nosotros como docentes de un nivel superior podamos darle las herramientas emocionales a nuestros alumnos que son estudiantes del nivel superior, pero que al mismo tiempo ellos están trabajando con los niveles de educación básica, ¿sí? Que es el preescolar, la primaria o la secundaria, en cualquiera de los casos. Y entonces viene nuestro problema real, ¿sí? La sociedad nos exige algo, los profesores necesitamos algo y entonces nosotros venimos a este punto
y creamos cierta presión en los alumnos, ¿no? Y entonces la sociedad nos está exigiendo, nos está pidiendo los planes, los programas, todo esto. Nos habla de que la educación socioemocional, de que tenemos que trabajar y todo esto, que los profesores, cómo vamos a ayudar al alumno, cómo se hace, cuándo se hace, por qué sí, por qué no, etcétera. Y entonces todo esto recae al alumno y al mismo tiempo el alumno tiene que darle las herramientas a su alumno para después poder seguirlo trabajando y tener un proceso de enseñanza-aprendizaje más efectivo. Y esto es lo que me lleva a esta frase que dice García en el 2003, que dice que la educación tradicionalmente se centra en el desarrollo del intelecto, ¿sí? Y que tiene un marcado olvido en la cuestión emocional. Y esto porque se da más en los alumnos del séptimo y octavo semestre. Se supone, y nosotros tenemos entendido que el alumno ya viene con un bagaje, que el alumno ya tiene como un estilo, ya tiene una forma de hacer y de trabajar, que él ya sabe qué es lo que tendría que seguir. Sin embargo, en el séptimo y en el octavo semestre, el alumno se enfrenta a esta situación en donde pues los maestros de alguna forma quieren hacerlos más independientes y entonces pues les dan esa libertad. Pero al mismo tiempo que se les da esa libertad, la parte de la sociedad y de sus contextos y de los lugares en donde ellos se desarrollan, pues también ellos tienen otras responsabilidades, ¿no? Porque ya no solamente es la escuela, sino que también viene su primera decisión fuerte donde ya no, la escuela no los puede ayudar, sus padres no los pueden ayudar y que lo que hagan hasta este punto es lo que ellos van a lograr, ¿no? Y esto, pues bueno, es por ejemplo el estudiar y el enfocarse para su examen de ingreso al sistema. ¿Sí? Y entonces, bueno, que como sabemos es un proceso que no es simple, que tampoco no es tan complicado, sin embargo es un proceso que se le debe dar y se le debe prestar la atención suficiente. Y por esto, bueno, y ese es nuestro problema, ¿no? Y tenemos que ver que el maestro y el docente de la escuela normal, cómo va a poder ser un poquito más empático con el alumno para que pueda entender y puedan comprenderse y aparte de todo esto puedan terminar exitosamente esta parte de su escolaridad, ¿no? Viene, enseguida continuamos con nuestro marco contextual y en nuestro marco contextual, bueno, la investigación se hace en la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, mejor conocida como ENESMAPO, la cual tiene una clave de trabajo 24DNL 0001N. Se encuentra ubicada en el estado de San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, en México, en la calle San Carlos 345, en la colonia San Ángel, con un código postal de 78120. En la escuela normal, en ESMAPO, es una de las normales más grandes o la más grande del estado de San Luis Potosí, ya que cuenta con 5 planteles. Un plantel es el plantel central, que es el plantel donde se hace la investigación, el plantel de Ciudad Valles, Tamazunchale, Río Verde, Matehuala, y cada uno de estas sedes, pues bueno, tiene sus propias características. En el caso de San Luis Potosí, que es el plantel 1, son 4 grupos. En el grupo de preescolar son 33 alumnas. En el grupo de la licenciatura en educación secundaria con especialidad en telesecundaria son 32 alumnos. Y en el grupo de primaria está dividido en grupo A y B, en el cual cada uno tiene 15 alumnos, ¿sí? Las condiciones o la parte esta que tenemos con la escuela normal, pues bueno, la condición socioeconómica de nuestros alumnos tenemos una gran diversidad, ¿no? Hay alumnos que vienen de otros municipios, hay alumnos que viven aquí dentro de la capital potosina y entonces, pues bueno, tenemos el nivel socioeconómico, generalmente es medio bajo, y en donde algunos de estos alumnos, pues bueno, al mismo tiempo que estudian, están trabajando. Aunado a que, bueno, entra un programa de CONAFE y en este programa de CONAFE hay algunos alumnos que, bueno, están haciendo su práctica profesional del último año en esas comunidades, ¿sí? Y bueno, pasamos al marco teórico.
Eh, ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que surge aquí? Pues bueno, el alumno tiene la necesidad de ser comprendido, entendido, y es por eso que se busca conocer un poquito más a fondo de qué es lo que sucede con ellos, cuál es la forma correcta de tratarlos, la importancia de desarrollar la inteligencia emocional de los docentes del nivel superior, ya que nosotros, bueno, por ser este nivel, en muchas ocasiones ya damos por hecho muchas cosas y muchas situaciones, ¿no? Cuando tenemos que voltear nuestra mirada y ver qué es lo que está pasando tanto con la labor docente para que el maestro de alguna manera se sienta entendido y comprendido por el alumno, pero al mismo tiempo el alumno se sienta entendido y comprendido por el docente, ¿sí? Y entonces de esta forma ambas partes puedan tener una relación adecuada y el papel del docente y la inteligencia emocional, pues bueno, puedan reconocer todo este proceso que se lleva de educación, ¿no? Y es por ello que nosotros tenemos tres autores que principalmente son con los que estamos trabajando. El primer autor, pues bueno, es Sastre, que en el 2002, en el papel del docente del nivel superior, bueno, dice que aquí de esta es el resultado de una manera incongruente, ya que hasta el momento los resultados no son los adecuados o el docente no esperaba o tenía razones para las que lograr el aprendizaje adecuado, ¿no? Porque cada uno de los maestros, bueno, tiene como su idea de lo que debería, lo que tendría y la forma que tendrían que aprender. Sin embargo, pues bueno, como sabemos, cada ser es único y particular y entonces, pues bueno, tienen esta dificultad, ¿no? De ver qué es lo que pasa. Y entonces, por eso el papel del docente es muy importante porque va a ser la guía hacia todo lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer y vamos a direccionar el trabajo que necesitamos hacer. Después viene Fernández en el 2013, que pues bueno, nos habla de toda esta cuestión de la inteligencia emocional, los antecedentes, de dónde viene, qué es lo que hace, cómo se hace, etcétera. Eh, con esto, bueno, la inteligencia hay que tener en cuenta que tenemos diferentes tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia académica, la práctica, la social, las inteligencias múltiples y todo eso son apartados que nos van a dar un parteaguas para ver qué es lo que nosotros queremos trabajar. Es por ello que entonces podemos decir que la inteligencia emocional es entender y comprender qué es lo que está sucediendo con la otra persona, ¿sí? Para ello, después tomamos en cuenta a Peniche en el 2015 con las emociones y que él menciona que tienen un componente físico o un componente biológico, ¿sí? Y esto quiere decir que nosotros tenemos un estímulo específico, que nuestro cerebro se encuentra alerta y que segrega una serie de sustancias que activan nuestro sistema nervioso central. Y a partir de esto, nosotros vamos a producir cambios y nos vamos a preparar para actuar dependiendo de las situaciones que nos estemos enfrentando, ¿no? Que pueden ser del carácter psicológico, vamos a ver qué es lo que pasa, de la percepción, si esta va a ser objetiva, subjetiva, cómo se va a activar nuestra cuestión fisiológica y qué onda, qué es lo que sucede con nuestro organismo, ¿sí? Después, Vizquerra en el 2003 dicen que el docente y la inteligencia emocional, pues bueno, que nos está hablando de unas competencias emocionales, ¿no? Y que en esas competencias emocionales nosotros los vamos a reconocer en dos grandes bloques. La primera, que es la capacidad reflexiva, que aquí es identificar nuestras propias emociones, cómo las regulamos, cómo nos las apropiamos, si son adecuadas o no son adecuadas y cómo es que nosotros las vamos a exteriorizar. Y después es hablar y las habilidades de reconocer lo que los demás están pensando y están sintiendo. Sí, que esa, pues bueno, es la inteligencia interpersonal, donde nosotros podemos darnos cuenta de las habilidades sociales, la empatía y la forma de captar la comunicación verbal y no verbal, entre otras que están, que se están trabajando. Después de esto viene el marco metodológico. En el marco metodológico, esta es una investigación de corte cualitativo en el que nosotros podemos definir este proceso de investigación
como un conjunto de procedimientos sistemáticos, críticos y empíricos que van a aplicar a la estructura de un fenómeno o un problema. Esto, bueno, a través de Hernández en el 2014. El método puede ser visto como un término que cubre una serie de métodos, técnicas, donde el valor de la interpretación y lo que se quiere o se pretende escribir, analizar, decodificar, traducir y sintetizar, perdón, es el significado de los hechos que nosotros vamos a estar haciendo, ¿no? Esto lo comenta a mí en 1984. La razón por la que esta es una investigación cualitativa, pues bueno, es porque nos vemos en la necesidad de describir lo que el alumno, es la necesidad de describir lo que el alumno siente y lo que el docente también nos quiere aquí comentar. Algunos de los instrumentos que se utilizaron para esta investigación, bueno, fue la observación, la entrevista y la encuesta a través de guías de observación, listas de cotejo, escalas de observación, entrevistas, cuestionarios, y pruebas algunas que se pudieron hacer. En el cuestionario y en la entrevista, pues bueno, aquí nosotros, bueno, yo les preguntaba a los alumnos que cómo se sentían, con ciertas situaciones, que cómo reaccionaban, qué era lo que pasaba, qué era lo que sucedía, ¿no? Y ya ellos comentaban, qué tanto se sentían el apoyo, no el apoyo de toda esta situación. Y en cuanto a los docentes, pues bueno, ver qué era lo que sucedía, ¿no? Era como más que era ver qué me podían decir, ¿no? Decían los docentes que ellos trataban como de hablar, de acercarse a los alumnos, pero hay algunos alumnos que sí te decían todo y hay algunos otros que se cerraban. Y entonces, pues bueno, está esta parte, ¿no? La parte complicada del manejo de las emociones. A veces los maestros son un poco mayores y entonces ya tienen como su forma definida de hacer o no hacer las cosas. Y entonces ya dices, bueno, vamos a hacer esto y este es el paso a seguir y esto y esto, ¿no? Y después venían, bueno, a ver, ¿qué onda con las emociones de tus alumnos? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí, justo en estos cuestionarios y en estas entrevistas, me doy cuenta de que si bien hasta este momento, pues bueno, todos estábamos enfocándonos a ver qué onda con el alumno, qué pasaba y todo esto, ¿no? Pero después me doy cuenta que el maestro también necesita ser escuchado, que el maestro también nos piden, y de alguna manera nos están pidiendo que nosotros veamos por el alumno, que veamos qué es lo que sucede y todo eso, pero al maestro, ¿quién lo escucha? Al maestro, ¿quién se preocupa por lo que está pasando? Entonces, bueno, viene esta parte de la interpretación y el análisis de los resultados, en donde, bueno, me doy cuenta que las habilidades emocionales, pues bueno, es parte del desarrollo a lo largo de la vida y que al final del día nos van a ayudar a regular las emociones, a sentirlas y a mostrar empatía por los demás. Sin embargo, es un proceso en el que nosotros tenemos que estar trabajando continuamente, ¿no? Para lograr esa estabilidad. Y aquí es donde yo me doy cuenta de que digo, ok, o sea, el docente necesita también que se le atienda, el docente también necesita hablar, el docente también necesita trabajar esta parte emocional en él, ¿no? Y es por ello que llegamos a esta parte de las conclusiones y las recomendaciones, en donde, bueno, mi hipótesis cambia, donde yo decía que, bueno, que teníamos que ver qué onda con el alumno y todo eso. Pues bueno, ¿no? Aquí es ahora, me gustaría centrarme para, si siguiera esta investigación, centrarme, ¿no? A ver qué es lo que le sucede al maestro, qué es lo que le sucede al docente y de qué manera yo puedo apoyarlo y de qué manera yo puedo trabajar con él para que entonces esas emociones que él tiene, pues bueno, se puedan seguir trabajando, ¿no? También llego a la conclusión de que, bueno, tenemos que tener una comunicación muy marcada con los docentes, con los alumnos, y que tenemos que revisar, supervisar y acompañar al alumno. Bien, si bien no podemos tener una marca personal con él, pero sí a través de esta cuestión del trabajo y el área de tutorías, donde podemos comenzar a hacerlo, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera aprender a manejar las emociones propias para poder enseñarlas y así se haga una cadena. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando estamos trabajando esto es yo voy a enseñarle a mi alumno
a trabajar sus emociones, él va a trabajar sus emociones y al mismo tiempo él le va a enseñar a sus alumnos de la educación básica a trabajar sus emociones, lo cual lo va a llevar, ese alumno lo va a llevar a su casa y de alguna manera también lo van a traspasar, ¿no? Esos muros y vamos a hacer como un país un poquito más consciente, ¿no? Y bueno, estas son mis referencias, algunas de las que trabajamos. Este, y pues bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Hasta pronto.